Siguiente. Dentro de la narrativa para niños podemos decir que son aquellos libros en donde predomina el texto escrito y que si nosotros decimos que este texto es un texto narrativo para niños, no implica que no pueda ser, por ejemplo, un libro pop-up, o que ese texto narrativo pueda tener lengüetas, o que ese texto narrativo pueda tener los otros tipos de libros que vimos anteriormente. Siguiente. Y hay un concepto muy interesante y relativamente novedoso dentro del mundo de la literatura infantil, que es el concepto del libro álbum. ¿Alguien lo ha escuchado? El libro álbum predomina mucho dentro de las colecciones escolares porque es un texto que le llama mucho la atención a los niños, y aquí ya viene el segundo texto de la mañana. Ahorita lo vamos a ver. Este texto se caracteriza porque el texto escrito y el texto visual se complementan. Es decir, si nosotros leyéramos el puro texto escrito, no entenderíamos la historia. Y si viéramos las puras ilustraciones, tampoco entenderíamos la historia. A diferencia de los libros ilustrados que veíamos con Caperucita, si tú lees el puro texto, pues te quedas con la historia completa. Las imágenes no hacen falta, por así decirlo. En el libro álbum, sin las imágenes, la historia no se complementa. Y para poder dejar bien claro este punto, vamos a ver un texto, pero primero vamos a leer la definición del libro álbum. En el libro álbum existe una relación interdependiente entre texto e imagen. No se puede, antes por favor, antes, aquí estaba, no se puede entender el uno sin el otro. En algunos casos, las ilustraciones ocupan la mayor parte de la superficie del libro. La imagen domina visualmente el espacio del libro. ¿Hasta aquí hay una pregunta? ¿No? Pues vamos a esperar a que lo abra el archivo de Camino a Casa. ¿Alguien conoce ese texto? ¿No? Alto, alto. No den por favor para adelante. Cuando nosotros hablamos de Camino a Casa y vemos esta portada, ¿de qué pensamos que va a tratar el texto? Muy bien, es la relación entre un animal y una niña. ¿Qué animal? Un gato, un oso. Muy bien. Aquí también estamos aplicando una estrategia. Aquí también estamos trabajando una acción muy importante, que es la lectura inferencial. La lectura inferencial nos sirve para ir construyendo hipótesis. Es muy importante para nosotros, pero también es muy importante para los niños. Es muy importante que antes de empezar a leer un libro, estructuremos una hipótesis, porque nuestro cerebro, al tener una hipótesis, va a mantener la atención por mayor tiempo. Si yo creo que es un oso y después en la siguiente imagen se rompe mi hipótesis, entonces mi cerebro tiene que construir otra hipótesis para no sentirme tan insegura en ese sentido. Muy bien, vamos a ver el libro. Ya vieron que no es un oso, sino que aquí las huellas, esas son las hojas de guarda, se llama, que son las hojas que aparecen al principio. Aparecen las huellas de un animal con un ser humano. ¿Sí? Siguiente. Esa es la portada, y ahí es donde ya vemos que es un león. Los autores son colombianos, Jairo Buitrago y Rafael Llopten. Muy bien, adelante. Acompáñame de vuelta a casa. Ustedes van a ver las ilustraciones para tener con quién hablar y no dormirme en el camino. El largo camino que me aleja de la ciudad. Vayamos más rápido que todos. Y espérame. Entremos juntos al barrio, a la tienda donde ya no tenemos crédito. Come con nosotros. Y si quieres, espera a que mamá vuelva de la fábrica. Puedes irte de nuevo si quieres, pero regresa cuando te lo pida. Alto, alto.
Muy bien. ¿De qué trata el texto? ¿De qué? ¿Les gustó el texto o no les gustó? ¿Por qué lo puse como ejemplo? Es un texto que si no tenemos la imagen, las puras palabras, el puro texto escrito no sería suficiente. ¿Sí les quedó claro el ejemplo? Eso es un libro álbum. No un libro que tenga muchas ilustraciones, no un libro que sea grandote, no un libro que tenga pastadura. La esencia de un libro álbum radica en que el significado de una obra se crea a partir de la interrelación entre texto escrito y texto visual. A partir de ese ejemplo, ¿ustedes conocen algún otro libro álbum? ¿No? Bueno, pues primer tarea del día. Tienen que ir a su casa, a su escuela, a la biblioteca y buscar un libro álbum para que lo puedan leer y compartirlo con su familia, con su mamá, con su papá, con su hermano, con su novio, con su vecino, con quienes ustedes quieran. Pero tienen que buscar un libro que les guste. Ese texto a mí me gusta mucho, Camino a Casa. Es un texto que a nosotros los adultos de repente nos hace llorar, porque ¿sobre qué habla el texto? Un padre desaparecido. Cuando yo trabajé este texto, por ejemplo, en preescolar, yo decía, bueno, la figura del padre desaparece, lo matan, hay algunas fechas ahí medias escondidas que dan contexto a que es la desaparición de las FARC en Colombia y cosas así, ¿no? Pero eso ya es desde el punto de vista que yo había estudiado. Con todos esos conocimientos yo llego a un preescolar y digo, a ver, niños, entonces vamos a leer este libro, ¿verdad? ¿De qué trata? Y una niña me dice, su papá se fue con su novia. Y dije, bueno, la esencia es la misma, pérdida de la figura paterna. Entonces, cuando me dijo esa niña esa respuesta, a mí me enseñó muchas cosas, entre ellas que el significado está en el lector. El significado lo otorgamos cada uno de nosotros. El significado de un texto no está en el texto mismo, está en lo que nosotros como personas y como lectores ya sabemos de antes. Ya hemos vivido, ya disfrutamos o ya hemos sufrido antes. Ahí es donde está el significado. Por eso, cuando nosotros hablamos de etapas lectoras, es un avance, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque antes decían, este libro es para niños de 5 años. Y eso significaba que a todos los niños de 5 años les tenía que gustar. Este libro es para niños de 8 años y a todos los de 8 años se los ponían a leer porque decía que era un libro para 8 años. Eso es una edad cronológica. La clasificación de etapas lectoras ya es un avance, porque ya no solamente están fijándose en una edad cronológica, sino en un momento del lector. Ya sabe decodificar, entonces hay un grupo de textos que pueden interesarle. Pero también tenemos que pensar, además de la edad cronológica, la etapa lectora, hay una tercera variante que yo le he llamado momento emotivo. Eso significa que un texto le va a ser interesante a una persona en el momento en el que lo necesite leer. Por ejemplo, este texto fue más significativo para algunas personas en esta sala que para otras. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay personas que tienen reciente la pérdida de un ser querido. Porque además de la figura paterna, se asocia con pérdida de un ser querido. Entonces, ese texto puede captar como lector o hacer más interesante esa formación lectora a un grupo de estudiantes de los que están aquí presentes esta mañana. No sé si hasta aquí queda clara como la idea. No todos los textos son para todas las personas. Tenemos que pensar y considerar su edad cronológica. 3 puntos. Su edad cronológica, su momento lector y su edad cronológica, etapa lectora y momento emotivo. Si nosotros consideramos esas 3 variables y nosotros como docentes tenemos un acervo de lecturas de varios textos, porque esa es nuestra obligación. Llevan una tarea y ahora llevan la obligación de vida. Esta es una tarea de vida. Ustedes tienen la obligación de conocer un bagaje grande de lecturas para poder trabajarlas con niños. Porque si no conocen los textos, ¿cómo lo van a trabajar?
Por ejemplo, al momento de leer 2 textos hasta el día de hoy, ya llevan una referencia para que cuando lleguen a su trabajo docente, entonces pudieran trabajarlos estos textos. Yo les comento, se los voy a dejar aquí a la escuela, los podrían descargar esas presentaciones y usarlas de manera libre, pues indistinta. O comprar el texto, que aparte no es muy caro porque es del Fondo de Cultura Económica, para poder llevárselos también. Porque es diferente la experiencia de leerlo en colectivo, en presentación de PowerPoint, o tener ese contacto directo entre libro y persona. Si ustedes creen que una persona que está alrededor de su contexto necesita este libro, cómprenlo y regálenselo. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, por favor. Aquí les había puesto otro ejemplo de libro álbum. Este texto, por ejemplo, se llama Mi mascota favorita. Y entonces, lo que dice el texto es, dice, quiero una mascota, y empieza a pensar el niño. Ay, quiero una jirafa, ay, no va a caber en mi casa. Quiero un hipopótamo, ay, no va a caber en mi tina. Quiero un elefante, ay, no, va a destruir el sillón. Y así va descalificando a los animales de acuerdo con sus características físicas. Al final llega y dice, encontré la mascota favorita, la mascota perfecta, porque cabe en un bolsillo, no molesta a nadie y le encanta brincar. Si nosotros leemos solamente ese texto escrito, no tendríamos clara de cuál es la imagen, de cuál es la mascota ideal, cuál es la mascota perfecta para ese niño. La respuesta a cuál es la mascota perfecta nos la da la imagen. Y es ahí donde radica el complemento entre texto escrito y texto visual. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos bien? ¿Sí? ¿Todos sobrevivieron a camino a casa? Muy bien. Siguiente, por favor. El término libro álbum deriva del francés. Nació en Francia esta propuesta. Se le conoce de varias maneras. Se le conoce, por ejemplo, como picture book en inglés o álbum en España. Como les comento, es una propuesta relativamente reciente. Cuando digo relativamente reciente, es de los años 90 para acá, en donde hay un boom en el mundo de la literatura infantil a través de esta propuesta. Hay algunos teóricos incluso que proponen que es el aporte de la literatura infantil a la gran literatura, porque también tenemos que dejar claro que el mundo de la literatura infantil por muchos años ha estado relegada. ¿Por qué? Como les comentaba Paco, yo estudié letras y estudié la normal, y entonces yo cuando estudié letras decía, pues ¿cuándo vamos a ver textos para niños? Nunca en la vida, porque decían, es que los textos para niños son de educación. Es un motivo de las normales. Y cuando estudié las normales, veíamos la literatura, pero como forma de enseñar la literatura, no una formación lectora. Cosa que en el Plan 2008 se resuelve y esperemos que se resuelva bien en la intención de la formación de lectores del docente, de la formación del docente como lector literario.